Nuestro hermano. ¿Qué pasó con el 1 de mayo, hombre? Ya van 4 días de mayo. Dios mío. Bienvenido de nuevo. Sí, me obligaste a estar aquí. Estoy aquí en contra de mi voluntad. Ayuda. Me tienen como rehén. Porque ahora el estrecho de Hormuz está en manos de los iraníes. Estoy haciendo mi propio bloqueo. Larry, empecemos con lo que, ya sabes, informó Reuters. Sabemos que ayer, Donald Trump, anoche por cierto, anunció el Proyecto Libertad y dijo que va a escoltar a los barcos para que pasen por el estrecho de Hormuz. Y hoy, según Reuters, Irán disparó 2 misiles antibalísticos como advertencia contra el buque, la Canberra, buque número 30, en el Golfo Pérsico. Fue esta mañana. ¿Qué está pasando en el estrecho de Hormuz, Larry? Mira, Irán lo tiene cerrado y Estados Unidos está tratando de ver si puede abrirlo, lo cual no puede, pero eso es lo que dice. Estoy buscando una foto de la Canberra. Sí, aparece clasificada como crucero pesado, o sea, un crucero lanzamisiles. ¿Es algún tipo de destructor? Sí, es un poco más pequeño que un destructor, pero es... Entonces, este crucero lanzamisiles normalmente están asignados a un grupo de ataque de portaaviones. Ahora, tenemos que fijarnos en la configuración de la cubierta con esos sistemas de lanzamiento vertical. Es decir, son como tubos en la cubierta del barco. Esos tienen que cargarse antes de que el barco zarpe de, ya sabes, Norfolk o donde sea. Cargaron los misiles y en ese momento tuvieron que elegir entre ¿cargamos misiles ofensivos o misiles defensivos? ¿Cargamos misiles como los Tomahawk? ¿O cargamos algo como un misil de defensa aérea, por ejemplo, del sistema Patriot? Usa otro tipo. Pero es un misil para defensa aérea. No es que salieran al mar y ayer decidieran cargarlos con misiles ofensivos. No, esto se hace con anticipación. Por eso digo que si van a meter ese tipo de buques en el estrecho de Hormuz equipados con cohetes o misiles de carácter ofensivo, esto se planifica con antelación, no es algo de última hora, no es que sencillamente hayan decidido hacerlo, han estado planeando hacerlo. Creo que es una distinción importante. Sí, el otro incidente de hoy fue el ataque. Fue algún tipo de ataque a un buque surcoreano. No sé dónde fue. Parece que fue en algunos de esos puertos de los Emiratos Árabes Unidos. Y querían hacer algo allí. ¿Te refieres al petrolero? ¿Se llamaba Anko o algo así? Sí, es de una empresa surcoreana, Hyundai Merchant Marine. Se llama Hyundai Merchant Marine. Y la propia empresa emitió un comunicado diciendo que se declaró un incendio en un buque de carga perteneciente a una naviera coreana. Dicen que aún no está claro si el fuego se debió a un ataque o a un incendio interno. Pero otros informes indican que fue algún tipo de ataque con drones o quizá con misiles. Y aquí está la realidad. Esto es lo que difundió hoy el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Básicamente hablan del bloqueo, de la zona donde se está aplicando el bloqueo del estrecho de Hormuz, el nuevo mecanismo definido por los iraníes. Se extiende hacia allá. Mira a la derecha, la línea amarilla. Llega hasta Fujairah, uno de los puertos importantes de los Emiratos Árabes Unidos para exportar petróleo. No solo Fujairah, también Khor Fakkan también. 2 puntos importantes para las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos. Parece que Irán está controlando toda la zona, y ese barco surcoreano estaba en esa zona, cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Y por eso lo atacaron.
De alguna manera estaban cruzando las líneas rojas definidas por el nuevo mecanismo en la región. Simple y llanamente. Sí, sí. Sí, no, esto es... Irán definitivamente le está respondiendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene un plan. O el plan que tengan, dudaría de que pueda. No hay un plan que funcione. Dicho de otra forma, porque para abrir completamente, ¿qué queremos decir cuando hablamos de abrir el estrecho de Hormuz? Que un barco pueda cruzar ese estrecho sin temer a que lo hagan explotar o a que lo alcance un misil. ¿De acuerdo? Entonces tienes que eliminar la capacidad de Irán de colocar minas, tener drones subacuáticos, mini submarinos con torpedos, drones marítimos de superficie, lanchas rápidas tripuladas capaces de lanzar misiles contra un barco, drones aéreos, misiles de crucero de defensa costera y misiles balísticos tanto de corto como de medio alcance. Vaya, eso es lo que se llama un sistema de defensa por capas para ese estrecho. Y para neutralizarlo y asegurarte de que no puedan dispararte misiles, tendrías que penetrar al menos 150 millas dentro de Irán, hasta cuevas y ciudades subterráneas desde donde podrían lanzar esos misiles. Así que, sí, no hay una forma sencilla de hacerlo. Y por eso, cuando Trump habla de enviar a la Armada de Estados Unidos para abrirlo, ¿qué va a hacer la Armada aparte de convertirse en un gran blanco para que Siguiendo las escaladas de hoy, Larry, Estados Unidos dice ahora que las reglas de enfrentamiento para las fuerzas de Estados Unidos en la región cambiarán para atacar amenazas inmediatas contra barcos que crucen el estrecho, como las lanchas rápidas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y posiciones de misiles iraníes? Y esto es nuevo. ¿Lo consideras una nueva escalada y que estamos avanzando hacia eso gradualmente? Sí, quiero decir, esto es una artimaña de Trump. Dijo el viernes, el fin de las hostilidades. Hemos ganado la guerra. Y afirmando que esto no es solo una pausa, sino que han ganado la guerra. Eso fue la Operación Furia Épica. Eso terminó. Pero ahora tenemos esto, la Operación Proyecto Libertad. Eso es nuevo. Así que cambiarle el nombre no cambia necesariamente lo que hacen tus fuerzas militares allí. Piensa en la practicidad, a menos que Estados Unidos coordine previamente el movimiento de los barcos, que están retenidos ahora mismo en el Golfo Pérsico. Le va a resultar difícil llegar a la escena con rapidez. Digamos que están sentados allí, en la base aérea Al-Dhafra, al sur de Dubái. Y llega la llamada de que Irán está abordando un barco, un petrolero, justo al norte del estrecho de Hormuz. Así que tienes que levantar los cazas, volar hasta allí, localizarlo, y luego ¿qué hacen? Si han abordado un barco, no vas a bombardear el barco, porque estarías haciéndoles el trabajo a los iraníes, por decirlo así. De hecho, Irán no intenta destruir el barco. Lo que buscan es tomar el control de él, de su carga o de su tripulación. Así que, en la práctica, va a ser muy difícil para los Estados Unidos ser efectivos, incluso contra las embarcaciones armadas iraníes, a menos que tengan un dron permanentemente sobrevolando la zona. Pero tengo entendido que Irán ya cuenta con contramedidas bastante buenas que podrían derribarlo. Operar a apenas 12 o de 12 a 30 millas de la costa iraní no le da a los Estados Unidos mucho margen.
Otros informes, Larry, muestran varios aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se los ha visto sobre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, reabasteciendo a casas de los Estados Unidos para hacer cumplir las nuevas reglas de enfrentamiento, como se mencionó. ¿Qué significa eso, Larry? ¿Y hasta dónde pueden llegar con eso? Diría que si sobrevuelan algunos de estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, al ser parte del conflicto, eso podría provocar que ataquen objetivos en esos países por usar su espacio aéreo. Si se acercan al Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz, se van a meter en la zona que es más peligrosa para estos cazas. ¿Cómo va a funcionar eso para ellos? Bueno, eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Quieren escalar esto ahora mismo a un conflicto armado? Creo que, por lo que he oído, esperarán probablemente hasta finales de esta semana. La jugada inteligente para Donald Trump, para no afectar negativamente a los mercados, sería esperar hasta el viernes por la tarde, a las 4:30, que sería, así que sería como la 1 de la madrugada en Teherán para empezar a lanzar nuevos ataques. Creo que esto acabará culminando en nuevos ataques aéreos, aunque, según se dice, incluso el almirante Brad Cooper en privado ha aconsejado no hacerlo. Creo que ahí es donde Donald Trump terminará actuando. Así que, creo que las probabilidades de que esto vuelva a convertirse en acción militar son altas. Mi amigo Ray McGovern esperaba que la advertencia de Vladimir Putin a Israel y a los Estados Unidos la semana pasada surtiera efecto y los disuadiera de reengancharse. Pero, ya sabes, no creo que Donald Trump y Bibi le fueran a hacer caso. Así que creo que esto tiene realmente el potencial de escalar otra vez. Hay dos cosas, Larry. Una es la comunicación que mencionaste entre Vladimir Putin y Donald Trump. Y la otra es que Donald Trump quiere ir a China. Quiere mostrar cierto poder cuando llegue allí. Tiene algunas cartas que jugar con Xi Jinping. Pero el problema es que Xi Jinping, no sé si viste la última jugada por parte de China. Tiene que ver con las refinerías que están trabajando con Irán. El gobierno chino dijo que los respalda. Sigan adelante con su trabajo. Las sanciones no los van a afectar, porque nosotros los respaldamos. Es algo nuevo, importante, audaz y de lo que nadie habla. Sí, no. China lo dejó muy claro. Le dijeron a los Estados Unidos que se vayan al diablo. No nos van a decir qué hacer. No les hacemos caso. Dudo que Donald Trump vaya a hacer ese viaje a China. De hecho, Xi Jinping también no lo podía creer cuando lo oí. Pero supuestamente dicen que China está prohibiendo recibir cualquier envío que pase por el Canal de Panamá porque los Estados Unidos expulsaron a las empresas chinas que lo administraban. Ahora, la razón por la que oí eso, y de nuevo quiero confirmarlo, es que muchos de los bienes que se venden desde la zona franca de Colón provienen de China. La pregunta es, ¿cómo van a entrar esas mercancías en la zona franca de Colón? Y muchas de esas mercancías se venden en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Desde ese punto de vista, por eso dudo de ese informe. Sí, parece, Larry, que el otro petrolero fue atacado cerca de los Emiratos Árabes Unidos. Lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. Dice que el petrolero, propiedad de la compañía petrolera estatal de Abu Dhabi, cerca del Estrecho de Hormuz, fue atacado por 2 drones. Y dijeron que estaba vacío. Sí, porque en este informe que estoy leyendo no lo mencionan. Quizá tú sabes más porque aquí no lo dice.
Otra cosa, Larry, a simple vista, ese petrolero que los Estados Unidos incautaron y pusieron bajo su control está regresando a Irán. Las tripulaciones regresaron a Irán y los Estados Unidos enviaron ese petrolero a Pakistán, luego a Irán. Eso no lo sé. No sé si lo llevan a Pakistán o a Diego García o a otro lugar. Otra vez, todo lo del bloqueo ha sido un mito, porque si vas a detener un buque, abordarlo y básicamente confiscarlo, el procedimiento estándar de la Armada de los Estados Unidos es poner una tripulación que lo opere y luego asignar un buque de escolta de la Armada de los Estados Unidos para acompañarlo. Bien, ¿cuántos barcos han salido del Golfo Pérsico desde el 15 de abril? Al menos 150 desde Irán, ¿no? Vale, haz las cuentas. ¿Tiene Estados Unidos 150 barcos desplegados en el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo o el Golfo de Omán para interceptarlos? No, no los tiene. Solo tienen una fracción de esa cantidad. Así que no pueden llevar a cabo un bloqueo real, como dicen. Lo que han hecho es, llamémoslo, un bloqueo simbólico. Existe solo en el papel. Pueden detener un par de barcos, pero no pueden hacerle ni un arañazo, porque Estados Unidos simplemente no tiene suficientes barcos. Y si, ya sabes, vas a usar un destructor o un crucero para acercarte y detener un buque, esos destructores están asignados a los grupos de ataque de portaaviones para la defensa aérea. Si los retiras, el portaaviones ya no tiene defensa aérea. Esto, dicen, no ha sido bien pensado, o no han dado los recursos para implementar ese plan. Sí, creo que otra prueba que de algún modo demuestra que tienes razón es el nuevo informe sobre el petrolero iraní sancionado de gas licuado de petróleo que pasó por el bloqueo de la Armada de los Estados Unidos y va desde la zona de Asaluye. ¿Recuerdas ese South Pars? Ya sabes, la instalación petrolera que fue atacada durante la guerra. Sí, y cerca de esa instalación hay un nuevo petrolero que va hacia allá y simplemente pasa por el estrecho de Hormuz, sale del Golfo de Omán y se dirige, pues, a... No sé cuál es el destino de ese petrolero, pero parece que pudo pasar el bloqueo, eso lo demuestra. No sé si los Estados Unidos lo hacen deliberadamente por razones del mercado o simplemente no saben qué hacer o no tienen la capacidad para controlar todo esto. No, no tienen la capacidad para controlar, porque mira, ese barco, cuando salió del puerto iraní, seguramente navegó, digamos, a 12 millas de la costa, y mientras navegaba se mantuvo a 12 millas hasta llegar al Océano Índico o quizá al otro lado del Golfo de Omán. Pero creo que se dirige hacia el Océano Índico. Los barcos de Estados Unidos no van a acercarse a menos de 200 millas de la costa iraní. Si se acercan a unas 180 o 150 millas, quedan al alcance de los misiles balísticos y de crucero iraníes y de los drones. Así que no lo harán. Es demasiado arriesgado, que es el punto de todo esto. Los Estados Unidos no están dispuestos a asumir el riesgo de perder tantos barcos. Pero no es que tengamos mucho que perder, para empezar. El punto de Irán, y Larry, mira los medios iraníes, es que no hay alto el fuego. No consideran que haya ningún tipo de alto el fuego. Ellos ven que Estados Unidos ha impuesto una especie de pausa, lo llaman una pausa, no es un alto el fuego, porque desde entonces no ha habido un alto el fuego entre Líbano e Israel. No hubo alto el fuego entre Irán y Estados Unidos con el bloqueo. Y respecto a los ataques, hubo un ataque estadounidense a barcos iraníes
E Irán respondió. ¿Cómo definirías la situación en la que estamos? Estamos en el ojo de un huracán. El huracán, vientos fuertes, lluvia intensa, pero cuando pasa el ojo, hay una paz momentánea. Pero no va a durar porque viene la parte posterior del huracán, que es peor. Y eso es lo que está a punto de ocurrir. Israel está luchando por definir qué quiere lograr en Líbano, y el gobierno sionista está fuera de control. Así que si ahora intentan ampliar la guerra y volver a bombardear Irán, Irán contraatacará y bombardeará a Israel sin piedad. Y será terrible. Y los israelíes volverán a vivir en refugios antibombas, como lo hicieron durante 5 semanas. Israel ha sido muy cuidadoso en ocultar la magnitud de los daños causados durante esas 5 semanas. Pero hay que estar convencido de que fue mucho peor que cualquier cosa que vivieron durante la guerra de 12 días. Y durante la guerra de 12 días se causaron daños importantes a diversas instalaciones, militares, industriales, científicas, etc. Creo que esto se va a volver a calentar, y tal vez lo único que lo detenga sea un colapso económico mundial, porque creo que eso viene. Verás, el 28 de febrero, esencialmente, encendió la mecha de una bomba. Y la mecha arde, y arde, y arde, y al final, cuando termina su recorrido, explota. Y ocurre de forma relativamente repentina. Y creo que eso es exactamente lo que veremos. Empezamos a verlo en el mercado del petróleo. El mercado del petróleo se está ajustando de nuevo, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por decir que todo está en paz. Fíjate, yo miraba y el Brent ya llegó a 111, 112, así que esto empieza a tener un efecto en cadena, porque encarece todo. Samos. Larry, ¿ves la posibilidad de que ocurra una nueva operación de bandera falsa? Porque Israel de alguna manera está deseando continuar esta guerra, pero no quieren, en mi opinión, pelear contra Irán. Quieren que Estados Unidos se enfrente a Irán. Y esto es lo que dijo Naftali Bennett sobre la posibilidad de un nuevo 11 de septiembre en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. La realidad es que Israel es una democracia, es el mejor aliado que Estados Unidos puede tener, y la organización del Tratado del Atlántico Norte no está ayudando. Exacto. Imaginen por un momento que no existimos, ¿de acuerdo? Y tienes el Medio Oriente pudriéndose con yihadistas, grupos como Al-Qaeda, el Estado Islámico y Hezbollah. Sabemos lo que pasará. Van a golpear las Torres Gemelas, como el 11 de septiembre. Estabas en Nueva York cuando eso ocurrió. Yo estaba en Manhattan cuando ocurrió. Vi esos edificios en llamas. Eso es lo que pasa cuando dices que el Medio Oriente es nuestro problema. No nos importa. Entonces los islamistas radicales vendrán al Gran Satán, a Manhattan, a California, a Estados Unidos, pero con misiles balísticos nucleares, misiles y con Israel. No necesitan enviar cientos de miles de tropas, porque nosotros los israelíes somos 10 millones de soldados en el terreno, siempre aquí. Este portaaviones llamado Israel no se va a ir a ninguna parte. Estamos aquí para quedarnos. No estamos pidiendo y nunca le pedimos a Estados Unidos que luche por nosotros. Ahora mismo estamos luchando en el aire, juntos. Podemos defendernos. Sí necesitamos a Estados Unidos. Tabar. De vuelta. Va. Es increíble. El nivel de mentiras que está difundiendo. Bueno, primero ignora el hecho de que Israel, junto con Occidente, ha financiado a muchos de estos grupos sunitas radicales. Israel financió a Hamás por una suma de $1.000 millones, por lo menos. Número 1. El terrorismo islámico sunita radical que se ha dirigido contra Occidente tuvo como base el hecho de que Estados Unidos
tenía tropas en Arabia Saudita y estaba invadiendo otros países de Oriente Medio. Así que fue una reacción a nuestras acciones, lo que iniciamos. La otra gran mentira es que ha sido Irán quien ha estado propagando el terrorismo. Absolutamente no es cierto. Quiero decir, simplemente no es verdad en lo fundamental. Los números no lo respaldan. Solo tienen que mirar el informe anual del Departamento de Estado, el último que ya debería estar publicado, el informe por países sobre el terrorismo de 2025. Esto es lo que Bennett, en cierto modo, insinúa, es que sin Estados Unidos, Israel no podría continuar su genocidio ni sus tácticas genocidas contra otros pueblos de la región. Y la buena noticia es que estamos empezando a ver un giro real en el sentimiento político estadounidense hacia Israel. Israel ya no se ve como un país pequeño y digno de simpatía. Se lo percibe como una enfermedad repugnante y Estados Unidos tiene que librarse de él. Lo curioso de lo que dice sobre que Israel no necesita el respaldo de Estados Unidos. Pero hasta ahora, con la guerra con Irán, ¿quién estaba luchando esto, Larry? Israel no estaba haciendo nada. Básicamente estaban implicados en el sur del Líbano, defendiéndose porque son incapaces. Pero parece como si sintieran que la guerra la habían librado los israelíes. Es increíble cómo ignora lo que ha pasado en los últimos 40 días. Sí, no lo sé. Donald Trump fue persuadido para esto por Benjamin Netanyahu y el jefe del Mossad. Sabes, Trump ignoró los consejos que recibió de la Agencia Central de Inteligencia y de su propio ejército, así como de J.D. Vance. Así que, si cuanto antes Estados Unidos se separe de Israel, mejor, en mi opinión. No sé si llegaremos pronto a eso, pero crucemos los dedos. Lori, has dicho que la guerra podría estallar en 5 o 6 días el próximo fin de semana. ¿Lo mencionaste? ¿Y cómo va a cambiar eso la posición de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? ¿Y cómo va a ayudar eso, por ejemplo, a un país como los Emiratos Árabes Unidos, que han decidido salirse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, u otra coalición que está considerando la cuota de exportaciones de petróleo? No lo recuerdo. Intentaré averiguarlo. Es algo con un nombre parecido, no lo recuerdo bien. Y se están distanciando de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Eso va a ayudar a la posición de Estados Unidos y a la posición de los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico? No. De hecho, veo que los Emiratos Árabes Unidos se han suicidado políticamente y como nación al adoptar esa postura. Ha habido tensiones entre Arabia Saudita y los emiratíes. Realmente no sé qué provocó eso por completo. Pero existe una tendencia en Occidente a ver a estos estados del Golfo como si fueran algo sólido, con una base política real, como si tuvieran una razón orgánica inherente para existir. Y la realidad es que son creaciones artificiales. Son tribus que ustedes dividieron para controlar esa península y que ahora se han recreado como naciones, como los Emiratos Árabes Unidos. Los emiratíes tienen un problema. No están necesariamente de acuerdo entre ellos, pero los dirigentes actuales decidieron alinearse con Israel y con los Estados Unidos. Vaya, eso es una apuesta terrible. Cuando esto vuelva a escalar, y eso significa que los Estados Unidos reanuden sus bombardeos a Irán y que Irán responda con misiles balísticos y ataques con drones, creo que la base aérea Adelfra será destruida. Todavía está intacta.
pienso que será destruida. Creo que habrá más daños materiales en Dubái. No. Así que ahora mismo se están saliendo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Gran cosa. De todas formas, casi no exportan petróleo, por hablar de algo. Así que eso es irrelevante. El objetivo previo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo era intentar controlar el petróleo, la oferta para tener un precio estable. Y esto, creo, es uno de los proyectos preferidos de Scott Bessent. Intentar ayudar a desmembrar la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero creo que esto les va a salir muy mal. Y cuando esta guerra vuelva a estallar, va a debilitar tanto a los Emiratos Árabes Unidos que puede que lleguen a dejar de existir como país, porque no tienen ingresos, no tienen dinero, se han quedado sin dinero. Entonces tienen que depender de los Estados Unidos, básicamente de préstamos de los Estados Unidos, para mantenerse a flote. Esperan que la guerra termine pronto, puedan volver a bombear petróleo. No veo que eso vaya a ocurrir pronto. Creo que esto se va a prolongar por lo menos 2 o 3 meses más. Sí. La otra organización de la que se salieron es la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Se llama Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Se llama Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. También han abandonado esa institución porque, al parecer, quieren ser independientes. Y Larry, el otro punto que se mencionó antes, ayer o anteayer hablaban de estos delfines kamikaze que los iraníes usarían para atacar barcos. ¿Qué es eso? Porque lo oímos de la Marina de los Estados Unidos. Llevan 60 años con un programa militar real con delfines. De eso hablaban, eso lo sacaron de un videojuego. Es como, ¿recuerdan al fantasma de Kiev, ese piloto que derribaba todos los aviones rusos? Eso era un personaje sacado de un videojuego. Creo que lo mismo pasa con los delfines explosivos. La organización Personas por un Trato Ético de los Animales se volvería loca si las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos explotaran delfines. No sé cómo harían eso. No tiene ningún sentido a nivel operativo. Dudo que no lo recuerdes, pero en los 70 había un programa de televisión muy popular llamado Flipper. Y Flipper trataba sobre un delfín. O sea, era un delfín. Toda una generación, la mía, creció cantando la canción Flipper, Flipper, más ligero que el aire, todo ese rollo. Así que no, lo de delfines que explotan no va a ocurrir. Los iraníes tienen, ya sabes, drones explosivos, algo así como delfines, salvo que no tienes que alimentarlos ni preocuparte de que se mueran, o que se puedan estropear, pero cuando exploten tendrán el mismo efecto. Scott Bessent dice que prevé que los precios del petróleo bajarán en de 3 a 9 meses. ¿Qué significa eso, Larry? Esto es lo que dijo. Más petróleo en el mercado es simplemente oferta y demanda. Piensas que esto va a ayudar con los precios del petróleo. Los Emiratos Árabes Unidos ya no necesitan seguir las cuotas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Van a poner más petróleo en el mercado y eso añade oferta que empuja los precios. ¿Crees que los precios del petróleo estarán más bajos antes de las elecciones intermedias? Creo que los precios del petróleo se ve en el mercado de futuros que ya están más bajos a 3, 6 y 9 meses vista. Pero de nuevo, María, hay cientos de petroleros esperando en el Golfo para salir. Estados Unidos solo está bloqueando barcos iraníes. Ya veremos. No me sorprendería que veamos salir más de esos barcos. Los iraníes me recuerdan un poco a los Keystone Cops. Me recuerdan a Baghdad Bob en la guerra de Irak.
Tenías al tipo soltando tonterías mientras los tanques pasaban detrás de él. Y los iraníes son así. No están cobrando peajes en el estrecho. Creemos que han obtenido menos de 1.300.000 en peajes, lo cual es una miseria frente a sus ingresos diarios por petróleo anteriores. Y su infraestructura petrolera está empezando a crujir. No se ha mantenido, otra vez por nuestras sanciones de décadas contra ellos. Están llenando rápidamente sus depósitos de almacenamiento. Y a medida que eso ocurra, van a tener que empezar a cerrar pozos, lo cual creemos que podría ser la próxima semana. Juan, Dios, es un bufón. Quiero decir, realmente se está ganando la reputación de que, cuando él dice algo, hay que tomar la posición exactamente opuesta, porque lo que diga está mal. Ah, claro, el mercado de futuros, el mercado de papel, el precio ya está bajando. Sí, vuelve y mira lo que decía el mercado de futuros el 28 de febrero sobre el precio del petróleo en junio. Ah, eso eran $85. ¿De verdad cuál es el precio ahora? Este mercado de papel es una mierda. Es pura manipulación. Y está manipulado por gente como Besson. Pero mira, el consumidor medio sabe lo que está sintiendo. Saben lo que duele. Y yo sé que aquí en mi pueblo en Florida, el precio del combustible en la gasolinera ha subido 50 centavos por galón en los últimos 6 días. 50 centavos por galón, y seguro que hoy está más alto que entonces. De hecho, el sábado fui a llenar el coche y pagué $3.96. Y ayer pasé por la gasolinera y el tipo estaba literalmente de rodillas, cambiando el precio en 2 centavos. Subió a $3.98, pero eso fue en solo 24 horas. Así que, ya sabes, la tendencia va al alza y solo empeorará. Pero Besson, ya sabes, le ha convencido a Trump de que solo tenemos que seguir aplicando esta presión económica a Irán. ¿Van a colapsar? No van a colapsar, pero eso es lo que él les está diciendo, y Trump se lo cree. Y luego, cuando salga a la luz, ya sabes, dentro de un par de semanas descubrirán que no es verdad, y entonces ¿qué? Tendrán que negociar un acuerdo que acepte las condiciones de Irán. Es así de simple. El New York Post tituló un apocalipsis para California cuando llegó el último barril de petróleo del Medio Oriente a Long Beach. Y parece que la situación es peor en California porque tienen un sistema de impuestos distinto. Por eso están sufriendo, ya sabes, este tipo de aumentos en el petróleo y la gasolina. Quas huma asasila. Sí, quiero decir, obtienen muchos ingresos estatales de los impuestos a la gasolina, y ahora de repente la gente está pagando $8 por galón. No estoy seguro del precio exacto, pero creo que es algo así cuando se incluyen todos los impuestos. Mira, California, para los muy ricos, es una molestia, es un fastidio. A quien golpea de verdad es a la clase media, especialmente a quienes viven de sueldo en sueldo y no tienen ahorros. No tienen 10,000 ni $50,000 en el banco. Esperan a que llegue el sueldo y lo gastan de inmediato. Y esto solo va a empeorar, no va a mejorar. Y entonces, ya sabes, Trump y Besson estarán corriendo de un lado a otro. Creo que al final van a culpar a Besson. Trump despedirá a Besson. Y, ya sabes, habrá toda una oleada de despidos. Besson, Kash Patel, Pete Hegseth, DST. Sí, no sé. Quizá Tulsi Gabbard formará parte unistidosto. ¿Por qué despedirla? Es irrelevante. Sí, quiero decir,
No tiene relevancia, recibe un sueldo, redactan informes que nadie toma en cuenta, y ella se mantiene callada y fuera del foco. Así que, ya sabes, es una auténtica mujer de ningún sitio. Para parafrasear la canción de los Beatles, es un verdadero hombre de ningún lugar que vive en tierra de nadie. Esa es ella. Es una mujer de ningún lugar. Larry, Irán ha actualizado el nuevo plan. Es un plan de 14 puntos. Básicamente, los puntos del plan de 10 puntos están incluidos en esta nueva propuesta, pero han añadido condiciones previas. Al ver la nueva propuesta, ¿qué opinas? Bueno, han endurecido su postura. En vez de mostrarse conciliadores, la idea detrás del bloqueo económico y de aplicar esta presión es que Irán diría, esto es demasiado doloroso. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar de rumbo y volvernos más conciliadores. Nos están volviendo más conciliadores. Creo que están ganando confianza. A la mierda con los estadounidenses. ¿Quieren que hablemos del enriquecimiento nuclear? Eso está fuera de discusión. No pueden hablar de eso hasta que tengamos un acuerdo de paz. Está bien. Por eso digo que han adoptado una postura mucho más dura y no muestran intención de hacer ninguna concesión, lo cual, sinceramente, no los culpo. Creo que ahora mismo están en una posición fuerte para aguantar más que Estados Unidos. Pueden empezar a cerrar acuerdos bilaterales. Si a Japón le quedan barcos atrapados en el Golfo Pérsico, lo que harán primero será cerrar tratos con Arabia Saudita y Qatar. Creo que ese será su primer paso. Ya tienen a Qatar, esencialmente, así que ahora van por los saudíes, a menos que ya cuenten con los saudíes. Entonces de repente dirán, está bien, facilitaremos el movimiento de productos desde sus países a través del estrecho de Hormuz, pero no extenderán esa misma cortesía a los Emiratos Árabes Unidos, y eso los volverá locos. Pero así, en este caso, Irán va a consolidar su posición política como una potencia regional real, a la que los demás no pueden permitirse ignorar. Creo que has planteado un punto muy válido e importante. Larry, Irán hoy está más confiado que antes de que empezara esta guerra. Vi que eso pasó con Rusia. No querían esa guerra. Irán no quería esta guerra. Y Estados Unidos los está empujando a una posición en la que se sienten más seguros, con mayor capacidad para responder, para contraatacar contra Estados Unidos. Esto es logro, diría yo, de dos administraciones. La de Joe Biden y la de Donald Trump pusieron a estos dos países en mejor posición ahora de lo que estaban antes en cuanto a cómo se sienten respecto a sí mismos. Y literalmente, ahora mismo, al mirar los medios iraníes, al gobierno iraní, por la forma en que hablan, se sienten mucho más confiados que antes de que empezara esta guerra. Sí. A eso le llamo la historia del elefante. ¿Cómo mantienes a un elefante atado con una cuerda? Cuando el elefante bebé llega bajo tu control como cuidador, le pones una cadena pesada en el tobillo y no puede soltarse. Así que llega a asociar cualquier cosa alrededor del tobillo con esa cadena pesada. Y cuando crece, puedes reemplazarla por una simple cuerda. Pero en su mente creen, tengo algo atado a la pata, no puedo librarme. Hasta que descubren, puedo librarme. Entonces de repente, esa realización ya no dependo de... Y creo que había un elemento, tanto en Rusia, antes del inicio de la operación militar especial como en Irán, de esa noción persistente en el fondo de la mente de que no podemos funcionar o vivir sin este sistema económico que controla Estados Unidos. Así que tenemos que ser cuidadosos porque nos pueden hacer mucho daño. No creían tener alternativas, ¿verdad?
Y luego, una vez que imponen las sanciones, empiezan a actuar con más libertad y descubren, oh, tenemos muchas más opciones. Y ahí es donde creo que no hubo necesariamente un analista en los servicios de seguridad iraníes que hiciera un análisis completo y dijera, hombre, ahora podemos controlar la economía mundial, controlando el estrecho de Hormuz. No creo que eso pasara. Dijeron, bueno, bloqueémoslo. Y luego empezaron a ver, madre mía, mira lo que estamos causando. Esto es mucho más grande de lo que pensaban. Y ahora se dan cuenta, oye, aquí tenemos un control monopólico serio. Y lo mejor de todo, cae fuera del derecho internacional, porque son nuestras aguas territoriales. Ya sabes, hasta 12 millas, eso es territorio suyo. Y 12 millas desde Omán, así que hay un pequeño solapamiento con Omán. Hay un territorio neutral allí que tanto Omán como Irán reclaman. Pero ahora, Irán lo ha despertado. Los demás países tienen que tomarnos en serio. Tienen que escucharnos. Y nuestras demandas se van a cumplir. Sí, hoy Irán y su ministro de Relaciones Exteriores dijeron que actualmente no estamos negociando sobre el programa nuclear. Exacto. Sí, lo quitaron de la mesa. Pues, ¿por qué no? Dicen, mira, somos los que hemos respetado la ley internacional. Firmamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Permitimos inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A Israel no se le exige nada de eso, pero lo hicimos por propia iniciativa y seguiremos haciéndolo. Y, ya sabes, quieren hablarnos del enriquecimiento, consigan todas estas otras cosas, que levanten las sanciones. Lo necesitamos, descongelen nuestros activos, hagámoslo, pongan fin a este ataque contra los palestinos. Eso tiene que parar. Y ya sabes, lo que vemos hoy es que Israel, junto con colonos, está atacando a palestinos en Jerusalén Este. Les están confiscando sus hogares a palestinos que han vivido allí toda su vida. Esas cosas te hacen despreciar a los israelíes. Quiero decir, son una banda de delincuentes y matones. Por su conducta, realmente no merecen ser un país. Larry, ¿crees que Estados Unidos construiría una nueva base en Israel para defender a Israel considerando lo que ha pasado en los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Y Israel está pidiendo eso. No lo creo. Trump podrá querer hacerlo, pero no creo que vaya a tener el apoyo. El control de Israel sobre el Congreso de Estados Unidos empieza a debilitarse. Y cada vez más, en las próximas elecciones, hay más gente como el candidato demócrata al Senado, Platner, creo que se llama. Ha rehusado aceptar dinero del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí. Así que están levantando la voz, diciendo no, no vamos a estar en deuda con un gobierno extranjero. Larry, mira, Tucker Carlson. No sé si viste la entrevista que hizo con el New York Times. Sí, la vi completa. Mencionó algo, en mi opinión, muy importante, sobre Donald Trump y la atmósfera que lo rodea y cómo la maneja. Esto fue lo que dijo. Gente cobarde como siempre la hay, y Trump genera cobardía en la gente que lo rodea mediante la intimidación. Hay una cualidad en él que resulta hipnótica, y creo que probablemente sea literalmente un hechizo. Y el efecto es debilitar a la gente que lo rodea y hacer que sean más sumisos y más confundidos. Y yo mismo lo he experimentado. Pasas un día con Trump y como que estás en una especie de mundo de ensueño. Es como fumar hachís o algo así. Es interesante, muy interesante. Y puede que haya un componente sobrenatural. No soy teólogo, pero es real y cualquiera que haya estado cerca de él puede decirte que... Creo que estás señalando algo muy importante sobre la personalidad de Donald Trump. Todo el caos que él y su administración han causado hasta ahora carga la culpa sobre él, no sobre quienes
lo rodean. Se leí. Sí, bueno, Tucker no entró a hablar sobre lo que le ha pasado a Trump mentalmente. Pero no hace falta ser médico para ver las acciones de Trump en los últimos 3 meses. Son muy erráticas. Y lo que pasa es que, ya sabes, en el pasado Trump insultaba a la gente, pero generalmente atacaba a quienes lo habían atacado a él. Mientras que lo que ha hecho últimamente ir contra Candace Owens, Alex Jones, Tucker, Megyn Kelly, el Papa y Riley Gaines, ya sabes, si repasas la lista, es odioso. Y está mucho más impulsado por la emoción, por emociones que no tiene bajo control. Así que se ha rodeado de gente que básicamente seguirá lo que él quiera hacer. No sé si ese informe de The New York Times sobre cómo tomó la decisión de ir a la guerra en Irak o Irán fue para dar cobertura a todos los que dijeron, sí, le dijimos que no lo hiciera, o para preparar a la gente para una transición que se avecina. Pero dentro de eso, el único en su gabinete, de los asesores de seguridad nacional que se pronunciaron y dijeron, sí, tenemos que hacer este ataque, fue Pete Hegseth. Todos los demás decían, no, espera un minuto, jefe, eso no es tan buena idea, es bastante arriesgado. Eso deja a Hegseth como chivo expiatorio. Si las cosas salen mal, y, ya sabes, Trump sigue buscando una victoria fácil. Y mientras haya alguien diciéndole, sí, lo tenemos, que puedes conseguir esta victoria, él se lo va a creer. Pero creo que, si él nos vuelve a atacar, y si renueva los ataques contra Irán, Estados Unidos sufrirá pérdidas mucho más graves que durante las primeras 5 semanas de la guerra. Otro punto de la entrevista que mencionó la reportera cuando le preguntaba a Tucker Carlson sobre el sionismo fue lo que está pasando en Gaza y en Israel. Ella aportó algo interesante, que el holocausto en Europa empezó con la deshumanización de la gente, del pueblo judío. Luego empezaron a matar a la gente. Y, de la misma forma, si miras a Israel, recuerda al ministro de Defensa. Ya sabes, ese tipo que ahora no forma parte del gobierno. Y él dijo, estos son animales humanos. No es solo él. Se trata de todo esto. La deshumanización vuelve a darse entre la mayoría de estas personas. Exacto. Bueno, de hecho, la entrevistadora de The New York Times intentaba sostener que Tucker era antisemita porque dio plataforma a gente como Nick Fuentes y por eso supuestamente le permites expresar esas opiniones sobre Israel, lo que te convierte en partidario y facilitador del antisemitismo. Y, pues, Tucker respondió a eso de forma apropiada. Así que dijo, concuerdo con su punto básico de que cuando la gente empieza a deshumanizar o a descartar a otros grupos o individuos como inferiores, no humanos, indignos de respeto. Él dijo, cuando Nick Fuentes estuvo en mi programa y dijo esas cosas antisemitas, yo lo confronté. Así que dice, no lo avalé. Pero él dice, ahora Israel está haciendo exactamente eso con Amalek, refiriéndose a todos los palestinos como subhumanos, y hemos visto que la lista de crímenes de Israel respecto a cómo se comporta con los cristianos va en aumento. La semana pasada, un colono se acercó corriendo por detrás de una monja francesa
y la tiró al suelo, se golpeó la cabeza y resultó gravemente herida. La quema y destrucción de iglesias y de objetos religiosos cristianos. Israel está haciendo todo eso. Están en una cruzada anticristiana. Y ahora, cuando la gente responda a eso, ellos gritarán: víctima, soy una víctima otra vez. Me atacan porque soy judío. Ya sabes, todo ese disparate, cuando ellos son los que en realidad fomentan y promueven esas cosas, lo cual creo que era evidente. Esta reportera del New York Times, mira, es judía y afirma que Tucker es responsable de incitar el antisemitismo. Y sacó a relucir algo sobre Ted Cruz, que Ted Cruz es el responsable. Sí, sí. ¿Cómo no reconoces la situación con Ted Cruz y el daño que está causando? Sí, eso fue bastante interesante. De nuevo, Tucker sin duda tiene sentimientos fuertes respecto a Ted Cruz y, ya sabes, a Cruz le encantaría. Claro que querría ser presidente si pudiera. Pero, bueno, supongo que no sé si es elegible. No lo recuerdo, es canadiense. Sí, es canadiense, es naturalizado, así que no es ciudadano por nacimiento. Sí, así que creo que no podría. Se postuló para presidente, pero no creo que constitucionalmente se le permita asumir el cargo. Gracias, Larry, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, veremos qué pasa esta semana. Para cuando tú, el coronel Wilkerson y yo nos reunamos el viernes, quizá ya estemos de nuevo en el meollo de los acontecimientos. Sí, bien. Ahora ponte esa camisa el resto del día. No te la quites. Llévala todo el día. Entendido. Está bien, amigo. Gracias, Larry, hasta pronto, adiós.